Continuamos con el tema del que Jehová llamó a Leí falso profeta. El primer video que yo coloqué, con ese me quedo. ¿Listo? Está el capítulo 27 de Jeremías. Son un video de 6 minutos, 7 minutos. Sé que necesita expandirse más en cuanto a la historia, todo eso, porque son corticos. Y entiendo que a veces hay que tener un poquito más de explicación, de ubicarnos cronológicamente, que es mi objetivo. ¿Listo? Octavio Sud, quiero invitarlo a tener un conversatorio, porque ya lo veo como un teletubo y te refuté, te refuté, te refuté. ¿Sí? Entonces quiero invitarle a un conversatorio y ya podemos decir que después de ese conversatorio, si ya me has refutado. ¿Sí? Si no quieres tener ese conversatorio conmigo es porque tal vez tienes temor, tienes miedo. ¿Sí? Pero si tienes la razón y la lógica, o sea, me imagino que no hay ningún temor a eso. ¿Sí? Porque si usted dice que 2 y 2 son 4, tal vez yo estoy diciendo que 2 y 2 son 5, entonces ahí usted me refuta. ¿Sí? Pero primeramente hay que tener ese conversatorio de este tema. Yo me quedo con el capítulo 27 y es el que voy a explicar porque Leí es llamado, Jehová lo llama falso profeta. ¿Listo? Y voy a hacerlo clarito, específico, despacio, con todos los versículos, aclarando toda esa situación, ¿sí? Con su refutación coloquial, por su refutación coloquial que salió, ¿sí? Comparando Leí con Jeremías. Entonces, mientras vaya el transcurso de esta explicación, veremos toda esa situación. ¿Listo? ¿Cómo nos ubicamos? Primeramente, ¿cómo nos ubicamos en el tiempo del libro Mormón con Jeremías, del capítulo 27? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a ubicar ahí? Dice el libro de Nefi, capítulo 1, versículo 4. Dice, pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, ¿sí? Vuelvo y lo repito otra vez, primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá. Ahí ya nos ubicamos. Ahí apareció Leí. ¿Sí? Capítulo 27 del versículo 12. ¿Ya? Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivid. Ahí está. Entonces ya nos ubicamos. ¿Qué es lo que entiendo que es para difícil, bueno, de entender el capítulo? Es porque el capítulo 27, versículo 1 dice, en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿sí? Jehová me ha dicho el objetivo, ¿sí? El objetivo de este capítulo. Entonces, ¿qué vemos acá? En este capítulo hay dos reinados, ¿sí? Hay dos reinados, el rey Joacín y Sedequías, ¿sí? Pero tenía el mismo propósito, porque ya Jeremías venía de los reyes anteriores profetizando esta situación, de esta situación que iban a servirle a Nabucodonosor, ¿sí? Estar bajo el yugo, el dominio de Nabucodonosor. Entonces, capítulo 27, versículo 6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿Entiende? Recordemos eso, hasta las bestias. Las bestias tenían que quedar bajo el servicio, el yugo de Babilonia. Entonces tenemos el objetivo. Entonces aquí en el mismo capítulo está el otro reinado de Sedequías, que también le está diciendo el mismo propósito, ¿sí? Versículo 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablen diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. ¿Sí? Entonces, Jeremías no predicó por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años.
Ese hombre predicó por muchos años. Él ya venía desde el primer hijo de Amón, que era Josías. El primer hijo de Amón, más o menos 40 años que duró el ministerio, digamos, de Jeremías. ¿Sí? Es tan, a veces uno piensa en cuanto a todo este tema, porque me ponen mensajes, ¿a dónde en ese capítulo 27 dice que Israel, Jerusalén va a servirle a Babilonia por 70 años? ¿A dónde dice? ¿A dónde dice? O sea, por favor. Ese es el problema, porque ya como uno tiene todo esto, el contexto de la historia, entonces sí, sé que es un poquito complicado, ¿no? Entender eso. Algunos mormones me han dejado mensajes, donde en el capítulo 27 dice que hay falsos profetas. Es que ni siquiera lo leen. No lo leen. ¿Sí? No lo leen. Ese capítulo le dedicaron tantos versículos a los falsos profetas y a irla a servir a Babilonia. Ese capítulo. Por eso yo me quedo ahí. Y ese es el que aclara a toda la situación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en el tiempo de Joacim, ¿sí?, hijo de Josías, en el reinado de él, capítulo 25, versículo 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto. Están hablando de Jerusalén. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ese es el contexto de la profecía. 70 años. Servirán al rey de Babilonia. ¿Sí? La profecía decía: van a ser destruidos, van a ser llevados, esclavizados por 70 años. Bueno, a servir allá por 70 años en Babilonia. ¿Sí? Durante el transcurso que vamos a leer, vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió durante esta situación? Entonces, como unimos ya el libro de Mormón con este capítulo, ¿sí?, el reinado de Ezequías, rey de Judá, ¿sí?, no embolatando, es que hay 4 reinos, ya estamos aquí claritos, estamos claritos. En el reinado de Ezequías, rey de Judá. ¿Listo? Entonces, en las refutaciones, es más, ese video como de 1 hora, vi como de 1 hora, yo entré en el live como 10 minutos, fue lo único que vi. Y de ahí tomé sus refutaciones, porque estaban como los Teletubbies. Refutado, refutado, refutado. ¿Sí? En una de esas hablaban de que, como yo estoy hablando de que tienen que ir, ¿sí?, a servirles a Babilonia, Jeremías apareció allá en Egipto y todavía estaba profetizando. Entonces, refutado, refutado, no está allá en Babilonia, no está sirviéndole. Bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió con Jeremías, por qué llegó a Egipto, porque eso así no es. ¿Sí? Refutado como los Teletubbies. Entonces, y ellos lo que dicen, supuestamente en su refutación, dice ahí el versículo 4, sigue explicando, dice: Leí había morado en Jerusalén toda la vida, toda la vida. ¿Sí? Y llegaron muchos profetas ese mismo año profetizando al pueblo que se arrepintieran o la gran ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Entonces, como leí, apareció el primer año, ¿sí?, apareció el primer año, pero Jeremías ya estaba desde los reinados de antes, ¿sí? Ellos están diciendo que Jeremías apareció, no sé, un poco de confusiones. ¿Sí? Entonces, por eso dice, es que leí solamente, lo que hizo fue predicar que Jerusalén iba a ser destruida. Error, error, está mal. Primera de Nefi, capítulo 1, versículo 13. Eso es lo que leí en su sueño, tiene un sueño, ¿sí?, una visión.
Dice en el versículo 6, dice, ocurrió que mientras estaba orando al Señor, apareció ante él sobre un pilar de fuego. ¿Sí? Bueno, tuvo una visión. Versículo 13, capítulo 1 de Primera Nefi. Dice, y luego diciendo, ay de ti Jerusalén, porque he visto abominaciones y mi padre leyó muchas cosas concernientes a Jerusalén que sería destruida. Y así como sus habitantes, que muchos perecerían por la espada y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Plop. O sea, ¿Ley sabía que iban a ser llevados cautivos a Babilonia? Sí, sabía. ¿Sí? En el versículo 18 dice que fue a predicar, entonces él sabía, es más, Jeremías en los reinados anteriores ya lo estaba profetizando. Ya lo estaba profetizando y supuestamente Leí vivió toda su vida ya. O sea, él ya sabía cuál era también el objetivo, que tenían que ir a servir a Babilonia. ¿Sí? Es más, la advertencia era que hasta las bestias, ¿sí? Hasta las bestias, los animales tenían que estar al servicio de Nabucodonosor. Sí, entonces estamos claros ahí, estamos claros, vamos despacito, ¿sí? Trabajando el libro de Mormón, con la Biblia, ¿sí? Es más, Leí predicó un año y ese cobarde se fue para el desierto. Duró 10, ¿qué? 8 años más o menos, no sé, por ahí dice, primera de Nefi 17:4. Más o menos 8 años duraron en el desierto, desde el primer año del rey de Sedequías. ¿Sí? Jeremías ya estaba ahí profetizando, ya lo estaba haciendo, pero este cobarde apareció un año, predicó y córrale para allá, para el desierto. Entonces, ¿dónde lo vemos? En el capítulo 2, primera Nefi, capítulo 2, ¿sí? Versículo 2, dice, y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto con su familia, y aconteció que fue obediente al Señor, por tanto hizo lo que el Señor le mandó. Y ocurrió que salió para el desierto y abandonó su casa y toda esa vaina y se fue para el desierto, ese cobarde. Cumplió con el objetivo que ya sabía de irle a servir a Babilonia, cumplió con esa profecía porque él ya lo sabía. Jeremías ya lo estaba profetizando de años antes, ¿sí? Desde el primer año del reinado de Sedequías. Y este cobarde, pues, profeta de Jehová, por eso es que el capítulo 27, por eso es de que el capítulo 27, ¿sí? Vamos a ver los versículos de ese capítulo 27, o sea, Jehová haciendo esas advertencias en ese capítulo 27, varios versículos, ¿sí? de esos profetas. Versículo 9. Y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, encantadores, dice, ¿sí? No les prestéis atención, porque ellos van a decir, no serviréis al rey de Babilonia. Ese era el objetivo, servirles al rey de Babilonia. ¿Ya? Versículo 10, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Versículo 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. ¿Sí? Llegó, Leí, profetizó que iban a ser destruidos y él abrió peluca. No cumplió ese objetivo de servirles. Es más, mire, versículo 6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
mi siervo. Y aún las bestias tenían que estar allá. Si se dan cuenta lo importante que es tener claro el objetivo de esa profecía, que aún así Leí la recibió en visión, ¿sí? De que iba a ser destruida, muchos perecerían por la espada y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Seguimos, versículo 15, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Y también a los sacerdotes y a todo ese pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas, porque os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa, bueno, la situación del templo. ¿Sí? Pero mire esa advertencia, profetas falsos por cantidad. ¿Sí? El único de estos profetas, ¿sí? Ahí podemos ver muchos falsos profetas, ¿sí? Y esos falsos profetas que no están aquí, no aparecieron aquí, se abrieron, se fueron, no decían, no vayan a servirle a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Eso fue lo que hizo Leí, que supuestamente Jehová matándose aquí diciéndole, no oigáis a los profetas, y apareció Leí, a Jehová me dijo que me vaya para el desierto, y no cumpliendo con el objetivo de servirle a Babilonia. ¿Sí? Ya vemos, vamos a ver cómo fue que resultó esa profecía. ¿Sí? No podemos sacar conclusiones brincando, ¿sí? De una vez, te refuté, ¿sí? Los Teletubbies, Octavio Sub. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén, ¿sí? A tomarse Jerusalén, pues da la casualidad, ¿sí? Porque como Jeremías sí se sometió al yugo de Babilonia, cuando llegó Babilonia, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a leerlo. Yo no voy a inventar nada. La caída de Jerusalén, capítulo 39, 40. 39, vamos a leer 39, 11. Dice, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Ahí está la respuesta de haber obedecido a Jehová, el objetivo de dejarse tomar por Babilonia. Jeremías. Imagínense, Nabucodonosor de una vez toma a Jeremías, vela por él. Capítulo 14, versículo 1. La palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó, estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban a ser deportados a Babilonia. Aquí se está desarrollando la profecía. Dice, versículo 2. Toma pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo. Tomó pues el capitán de la guardia de Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Ahora Jeremías sí es porque Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Versículo 3. Y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. Porque pecasteis contra Jehová y no oíste su voz, por eso os ha venido esto. Versículo 4. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Le estaba diciendo el capitán Nabuzaradán a Jeremías.
y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Babilonia liberó a Jeremías. Y es más, el capitán le dice en el versículo 4, le sigue diciendo, si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Ese es el profeta verdadero. Se sometió a Babilonia y digamos que fue bendecido en este caso. Jeremías, leí en el cobarde que apareció un año diciendo va a ser destruido y va a venir que Babilonia los va a destruir. No, yo me abro peluca de aquí. Él por eso es un falso profeta. No cumplió con el objetivo de servirle a Babilonia, estar bajo su yugo. ¿Sí? Entonces le dice otra vez, si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira toda la tierra delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Versículo 5. Y si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, ¿sí? Hijo de Ahicam. Bueno, ese Gedalías fue al cual el rey Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá como gobernador. Gedalías era un judío. ¿Sí? Y le sigue diciendo, y vive con él en medio del pueblo, y ve a donde te parezcas más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Ese era el verdadero profeta, Jeremías. Jeremías sí se sometió al yugo de Babilonia, pero fue liberado. Fue liberado. Es más, hasta le dieron cosas y le permitieron ir a donde sea. ¿Sí? Y ahora aparecen esos el Teletubby de Octavio Sud diciendo, él estuvo predicando en Egipto. Refutado, refutado. Ay, no. ¿Cómo hizo para él? No estaba en Babilonia. Él fue a profetizar allá en Egipto. Es más, mire, ahí tenía libertad para moverse donde sea. Pero aún así él llegó a Egipto, fue porque en contra de su voluntad fue llevado a Egipto. Él terminó allá. Pero aquí en Judá, en Judá quedó libre lo que había quedado, ¿sí? Lo que había quedado de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Seguimos leyendo, versículo 6. Y se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. ¿Listo? Versículo 7. Cuando todos los jefes del ejército que estaban en el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, ¿sí?, para gobernar a la tierra, y que le habían encomendado los hombres, las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, quedaron todavía judíos en Jerusalén. Así se fue desarrollando esa profecía. Algunos quedaron bajo el yugo, ¿sí?, de Babilonia en Jerusalén, ¿sí?, y otros fueron deportados a Babilonia, porque los 70 años en Babilonia se cumplieron. Allá sirviéndoles a Babilonia. 70 años. ¿Sí? Pero Jeremías le dieron libertad para irse para donde sea. Y ellos dicen, ay, ¿por qué estuvo por ahí? No, ahí sí se pasa Teletubby Octavio Sud. Te refuté. Sí. Entonces, mire, seguimos. Hablamos de que la servidumbre de Jerusalén iba a ser por 70 años. Eso lo encontramos en Jeremías 25:11 y 29:10. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es una clase de superinstitutos. ¿Sí? Superinstitutos. Eso no lo ve en la iglesia Sud. ¿Sí? Nunca lo va a tener. ¿Por qué Leví es falso profeta? ¿Sí? Ya lo estamos hablando.
porque Jehová le dedicó mucho tiempo para decir que iban a aparecer muchos falsos profetas para no cumplir con el propósito de servirles a Babilonia. Por eso Leí no sirvió sabiendo el objetivo. Eso de que un año, que el cuarto año, que eso es embolate, no, aquí está en el tiempo de Sedequías, en el tiempo de Sedequías, antes de Sedequías, del reinado de Sedequías, ya se sabía que iba a pasar esta profecía ya se sabía en el reinado anterior y mucho más antes, ¿ya? Que iban a ser tomados por Babilonia. ¿Sí? Entonces por eso es que Leí ese personaje que inicia el libro Mormón, predicó el primer año de Sedequías y, como dije, abrió peluca. No siguió a Jehová. Por eso fue falso profeta. Es más, vuelvo y recuerdo, hasta las bestias iban a servirle. Y el primer año se fue, ¿sí? Cuando Jeremías estaba predicando todo esto y cuando todo ocurrió, pasaron 11 años. 11 años desde el primer año del reinado de Ezequías. Pasaron 11 años y el cobarde del Leí solamente predicó un año, ¿sí? Sabiendo el objetivo de servirles a Babilonia. Jeremías cumplió el mandato de ponerse al servicio de Babilonia. Y eso fue la bendición de Jehová. Le dieron libertad. Y Nabucodonosor lo reconoció. Fue el único profeta que estaba ya dando esa profecía. Y por eso lo liberaron. Fue el único. Que lo leímos en Jeremías 39. 39:11. Dice: Nabucodonosor había ordenado a Nausarán, capitán de la guardia, cerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno. Llegó a Babilonia, pero aún así fue protegido, porque fue el único profeta verdadero en esta historia, el único profeta. ¿Sí? Leí no cumplió al servirle a Babilonia. No lo cumplió. No cumplió. ¿Sí? De esos profetas que aparecían y decían: no le sirvan a Babilonia. Y él hizo eso, no le sirvió a Babilonia. ¿Sí? No lo hizo, se fue, se escapó para el desierto, duró 8 años, eso es lo que dice el libro Mormón. ¿Sí? Tal vez falte un poquito más de claridad en esta historia. ¿Sí? En esta historia, ¿qué puedo decirles de más? ¿Qué puedo decirles? Lo que recuerdo ahorita es de que en la refutación del Teletubio Octavio Sud, él hace lo que se llama ad hominem. ¿Sí? Atacan a la persona y no a esto, a este estudio. ¿Sí? Me dijo que si no sabía que era cristiano, que si era ateo. ¿Sí? Tal vez si soy ateo, entonces ya ya de una vez, es que eres ateo, entonces ya gané. Mire, los ateos son los que más estudian y saben más de escrituras. Y usted lo sabe. Usted lo sabe y lo reconoció en un live que tuvo con un agnóstico, que usted no tiene la capacidad de debatirlo. Entonces, usted utilizó ese ad hominem atacando mi persona, porque cuando lo hacen no tienen nada para debatir, refutarlo. ¿Sí? Ahí vemos lo bajo que has caído. ¿Sí? Vemos lo bajo que has caído.
¿Qué más podemos decir? El objetivo del Leí no se cumplió, falso profeta, se fue para otro lado, listo. Tal vez aclararé más en otro video, creo que es el video más largo que haya hecho.